Lo que voy a hacer ahora es trabajar con la capa de negocio. Para ello, deberé hacer referencia en la capa de negocio a la capa que ya tengo trabajada, que es la capa de datos. Para ello, clic derecho y agrego la referencia correspondiente. Me voy a proyecto, selecciono, marco capa datos y hago clic en OK. Lo siguiente voy a renombrar esta clase 1, la voy a llamar N empleado. Ahora voy a crear una instancia de empleado llamada EMP y el error que se observa es que a pesar de que la he agregado a las referencias en la capa de datos, no he indicado que voy a utilizarla. Añado using capa datos y continúo la escritura de la instrucción. También tendré que hacer una pequeña modificación en la declaración de la clase. La clase deberá ser pública y voy a agregar un constructor sin parámetros. Ahora lo que haré será declarar el método para listar los empleados, el cual debe ser del tipo DataTable y se va a llamar mostrar personal, N mostrar personal, N de capa de negocio. Y aquí lo que haré es declarar entonces una variable del tipo DataTable, que es la variable que yo voy a tener que retornar. Y luego voy a proceder a invocar el método correspondiente para mandar a llenar este data table con el método mostrar de la instancia EMP, el cual, como recordamos, retorna un data table. Ahora voy con el método que me va a permitir insertar, en este caso, empleado. O insertar la data del empleado. De forma similar, lo que yo voy a hacer aquí es recibir los parámetros de los campos del formulario de el nombre, del apellido y del cargo, con lo cual voy a construir el objeto, voy a pasarle esos parámetros y luego eso me va a servir para poder utilizar el procedimiento almacenado. Voy a setear los atributos de nombre 1 con el atributo nombre, con el parámetro nombre que recibe la función. Voy a setear el atributo apellido 1 con el parámetro apellido que recibe la función y así sucesivamente. Voy a invocar al método insertar datos de EMP, insertar,
y le paso como parámetro el propio objeto. De forma similar voy a hacer con el método para modificar los datos. Este método es muy similar en cuanto a los parámetros que recibe, con la salvedad que también debe recibir, en este caso, el ID del empleado. Así que voy a agregar ese parámetro a la función, voy a copiar y pegar del método insertar y haré también el cambio seteando el ID empleado con el parámetro, con el valor del parámetro de la función, el parámetro ID, y voy a invocar el método actualizar. El método para eliminar es bastante similar, ya se entiende la lógica, simplemente voy a mandar a invocar lo que está en los métodos de la capa datos, en la capa negocio, y simplemente esta función va a tener el parámetro ID y en vez de invocar actualizar, método que está en la capa de datos, voy a invocar eliminar. Lo último que voy a hacer aquí es nombrar correctamente, renombrar estos métodos para que empiecen con el prefijo n de capa de negocio.